Muy buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos nuevamente a nuestra clase de matemáticas. El día de hoy veremos la descomposición en factores primos. Bueno, entonces inicialmente descomponer significa repartir, volverlo cada vez más pequeño, en fracciones más pequeñas. En este caso, en cifras que sean solamente números primos. Esa es la condición, utilizar números primos. Recordemos que los números primos son aquellos que solo tienen dos divisores, al 1 y a sí mismo. Para que se nos facilite esta descomposición, tenemos en cuenta unas estrategias, unas normas, que son unos criterios de divisibilidad, es decir, tener en cuenta unas normitas que nos ayudan a dividir más fácilmente, a encontrar los divisores de un número. Entonces, ¿en qué consiste? Veamos un ejemplo. Tenemos el número 48 y lo descomponemos de esta forma. Trazamos una línea vertical y vamos a cada vez a dividirlo en partes iguales, pero que sean divisiones exactas, que sus factores que se utilicen sean solamente números primos. Entonces, recordemos los números primos primeros. ¿Recuerdan la criba de Eratóstenes? Entonces, los primeros. Vamos a dejarlos aquí para que no se nos olviden. El 2, el 3, el 5 y el 7. ¿Por qué dejamos estos acá? Porque son los básicos y son los más usuales. Hay muchos más números primos, pero estos son los más usuales. Recordemos que el 2 es el único número par primo. Todos los demás primos son impares, pero eso no quiere decir que todos los impares sean primos, solamente algunos impares. Entonces, por eso siempre comenzamos con el primer primo. ¿Será que 48 es divisible por 2? ¿Por el primo 2? Entonces recordemos el criterio. Todo número terminado en cifra par es divisible por 2. Entonces, como 48 sí termina, entonces digo que sí, que es divisible por 2. Y hay dos formas de averiguar la respuesta. Hago la división, 48 dividido 2. O 2 significa mitad. La mitad de 48 es 24. Y probémoslo. 2 por 4, 8. 2 por 2, 4. Bueno, continuamos en el primo 2. No podemos pasar a otro número hasta que estemos seguros que ya no se puede trabajar más con él. Entonces digo, vamos a descomponer a 24. 24 es divisible por 2. Miramos última cifra. ¡Ay, sí! También es divisible por 3, porque 2 más 4, 6. Pero no debemos pasar al 3 hasta que se agoten todas las posibilidades de 2. Como termina en cifra par, sí se puede dividir entre 2. Digo, 24 dividido 2. Otra forma, un número en la tabla del 2 que me dé 24. O 2 significa mitad. La mitad de 24 es 12. Y lo probamos. 2 por 2, 4. 2 por 1, 2. Nos quedó correcto. Ahora vamos con el 12. También es par. Entonces, si es par, se puede dividir por 2. ¿Y cuál es la mitad de 12? 6, ¿cierto? Porque 2 por 6, 12. Ahora turno para el 6. El 6 es par también. También se le puede sacar mitad. Y ese número que divide exactamente un número en la tabla del 2 que me dé 6 es el 3. Ahora turno para el 3. Entonces recordemos que el 3 solamente, como es un número primo, se divide por sí mismo. Es decir, que se le dice tercera. El 3 tiene tercera. Y 3 dividido 3, 1. Todo número termina de descomponerse cuando llegue al 1. Y los números que se descomponen son los números compuestos, porque los números primos solo se podría dividir exactamente por sí mismos, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ver qué números primos forman la descomposición del número 48. Entonces digo, el 2, ¿cuántas veces? 1, 2, 3 y 4 veces, es decir, 2 elevado a la 4. Por, recuerden que les dije una vez que este signo también significaba por 3. Y si lo resuelvo,
Entonces digo, 2 elevado a la 4 es 2 por sí mismo 4 veces. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Y 8 por 2, 16. Tenemos 16 por 3. Y digo, 3 por 6, 18. Llevo una. 3 por una, 3 y una 4. Nos quedó perfectamente descompuesto. Entonces, descomponer un número en sus factores primos es cada vez dividirlo exactamente en partes más pequeñas hasta que su descomposición llegue a 1, utilizando únicamente números primos. Veamos otro ejemplo. Entonces, veamos el número 100. Vamos a descomponer, bueno, voy a correr, no, aquí está bien, en sus factores primos. Trazamos una línea y decimos, 100 termina en cifra par para saber si le puedo sacar mitad. Sí, ¿cierto? Entonces digo 100 dividido 2 o un número en la tabla del 2 que me dé 100 o la mitad de 100 y es 50. Probemos 2 por 0, 0, 2 por 5, 10. Listo, ahora turno para el 50. Como también termina en cifra par, entonces también tiene mitad. La mitad de 50 o 50 dividido 2 es 25. Listo. Continuamos con el 25. 25 termina en cifra par para poderle sacar mitad. No, ¿cierto? Entonces vamos al criterio de la tabla del 3, del primo 3. Para saber si un número tiene tercera o es divisible por 3, sumo sus cifras. 2 más 5, 7. ¿7 es múltiplo de 3? No, ¿cierto? Entonces ahí sí voy al siguiente primo que es 5. Un número es divisible por 5 si su última cifra es 0 o 5. ¿La cumple? Ay, sí, entonces tiene quinta. 25 dividido en 5, un número en la tabla del 5 que me dé 25 es 5. 5 por 5, 25. Se cumple. Ahora turno para el 5. ¿Qué tiene 5? También tiene quinta. También les voy a comentar que después de que yo ya voy, por ejemplo en este caso que vamos en quinta, no me puedo devolver a tercera o a mitad. Por eso debo agotar todas las posibilidades para continuar al otro primo. Y es quinta. Y 5 dividido 5 da 1. Cuando llegamos a 1 termina la descomposición. Ahora vamos a ver las potencias que forman la descomposición de 100. Digo 2, ¿cuántas veces? 1 y 2 veces, es decir, 2 elevado al cuadrado. Por el 5, 1 y 2 veces, 5 elevado al cuadrado. Ahora vamos a resolver esas potencias. ¿Cuánto da 2 elevado al cuadrado? 2 por sí mismo 2 veces, 2 por 2, 4. Y 4 por 5 elevado al cuadrado es 5 por sí mismo 2 veces, 5 por 5, 25. Y 4 por 25, 4 por 5, 20, llevo 2, 4 por 2, 8 y 2, 10. Entonces nos dio 100. Bueno, veamos otro ejemplo. Digamos que tenemos el número 75 y lo vamos a descomponer en sus factores primos. Entonces comencemos. 75 termina en cifra par para poderle sacar mitad. No, ¿verdad? Entonces vamos a mirar al primo 3. Un número es divisible por 3 y al sumar sus cifras es múltiplo de 3. Sumemos 7 más 5, 12. 12 es múltiplo del 3. Ay, sí, porque 3 por 4, 12. Muy bien, entonces colocamos aquí 3 y hacemos la división. Si no podemos hacerla mentalmente, la hacemos aparte. 75 dividido entre 3. Entonces 2 por 3, 6. A 7, 1. Bajo la cifra siguiente, que es el 5. 3 en 15, 5 veces. 5 por 3, 15. A 15, 0. Es decir, que la tercera parte de 75 es 25. Listo, ya no necesitamos esta división, entonces la eliminamos. Ahora vamos con el 25. ¿Termina en cifra par? No, no nos podemos devolver, ¿verdad? Tampoco estamos en tercera. ¿Será que 25 es múltiplo de 3? ¿En la tabla del 3 dará 25? No, ¿verdad? Entonces vamos al siguiente primo, que es 5. ¿Será que
25 tiene quinta? Un número en la tabla del 5 que me dé 25. Ah, sí lo hay, es 5, ¿verdad? Y probamos. 5 por 5, 25, llevo 2. 5 por 2, 10. Y 2 que llevaba, 12. Sí se cumple. Ahora, el número es 5 por 5, 25. Bueno, ahora turno para el 5. Un número en la tabla del 5, porque estamos en el 5, ¿verdad? Que nos dé 5. ¿Sí lo hay? Ah, y que lo divida exactamente es 5, y 5 dividido 5 da 1. 5 por 1, 5. Bueno, entonces ahora vamos a ver qué potencias forman la descomposición de 75. 3, 3 una sola vez, por 5, y 5 una y dos veces, quedó 5 al cuadrado. Vamos a resolver esas potencias. 3 quedó solito, por 5 elevado al cuadrado quiere decir 5 por sí mismo dos veces. 5 por 5, 25. Y ahora quedó 3 por 25. 3 por 5, 15, llevo una. 3 por 2, 6 y una 7. Bueno, entonces chicos, así es que podemos descomponer solamente utilizando números primos. ¿Y por qué se llama factores? Porque recordemos que los términos de una multiplicación son factores. Descomponemos en sus factores primos a un número utilizando solo números primos. Y luego expresamos su resultado, su descomposición, con potencias, y así comprobamos si quedó correcta su descomposición. Bueno, entonces a continuación vamos a copiar los criterios de divisibilidad para recordarlos. Recordemos la descomposición o el criterio del 2 si termina en cifra par. El del 3 si al sumar sus cifras es múltiplo de 3. El del 5 si termina en 0 o 5. El del 10 si termina en 0. Entonces vamos a copiar. Estos criterios se encuentran en la página 58. Y luego vamos a copiar descomposición en factores primos, que se encuentra en la página 64. A continuación vamos a copiar los ejemplos aquí explicados en el video. Y en nuestro encuentro por Zoom vamos a resolver el punto 6 de la página 65. Les deseo un feliz día y que Dios los bendiga.